Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su refugio predilecto para las historias más apasionantes, los dramas más intensos y los romances más arrebatadores que nos llegan directamente desde el corazón de Turquía. Estoy absolutamente eufórico de tenerlos por aquí hoy, porque les he preparado un vídeo que va a hacer que sus corazones latan al ritmo de un tambor turco. Como bien pudieron leer en el título, hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las confesiones que nos dejan al borde del colapso emocional, esos instantes de tensión romántica que elevan nuestras series turcas favoritas a niveles estratosféricos. Hoy vamos a desmenuzar esas declaraciones que marcan un antes y un después en la trama, esas palabras que abren las almas de nuestros personajes más queridos y nos permiten ver la vulnerabilidad que se esconde tras sus fachadas. Prepárense para suspirar, para emocionarse hasta las lágrimas, para debatir acaloradamente conmigo sobre cuáles son las mejores y más memorables confesiones que nos han regalado las series turcas. Si son nuevos por aquí, no se les ocurra irse sin suscribirse. No querrán perderse ni un solo vídeo cargado de amor, intriga, giros inesperados y por supuesto, muchísimas series turcas que les robarán el corazón. Así que sin más dilación abróchense los cinturones que nos lanzamos a este océano de confesiones que hará latir sus corazones a 1000 por hora. Hoy les he preparado un viaje sin igual a través de algunas de las escenas más emblemáticas, aquellas que nos hicieron contener la respiración, esas confesiones que se grabaron a fuego en nuestras memorias de seriéfilos turcos. Y para iniciar este recorrido épico, no podía ser otra que Asteriscos en Calcap Asterisco, o como la conocemos en el mundo hispanohablante, Asterisco llamas a mi puerta Asterisco. Esta serie, que conquistó corazones en cada rincón del planeta, nos regaló una de las confesiones más esperadas, esa que nos tuvo al borde del asiento, especulando y sufriendo durante toda la primera temporada. Y es que, seamos honestos, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era algo fuera de este mundo, casi se podía palpar en el aire. En esta serie Hande da vida a Eda, una joven florista con sueños de grandeza, y Kerem interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, pero un tanto distante y arrogante. Su relación, que inicialmente era una farsa orquestada por un contrato, pronto se transforma en algo mucho más profundo, sincero y apasionado. ¿El género? Podríamos definirla como una comedia romántica, pero con altas dosis de drama para darle un toque de sabor a la historia. Pero, ¿a qué confesión me refiero específicamente? Exacto, a la confesión de Serkan en el jardín de la casa de Eda. Después de un carrusel de emociones, idas y venidas, dudas existenciales, celos incontrolables y malentendidos dignos de una telenovela, Serkan finalmente decide abrir su corazón, dejar atrás las barreras que él mismo había construido, y confesarle a Eda que ya no la necesita solo para cumplir un contrato, sino que la ama con cada fibra de su ser, que sus sentimientos son tan auténticos como las estrellas que iluminan el cielo de Estambul. La tensión en esa escena es palpable, la mirada de Kerem lo dice todo, y las palabras, aunque sencillas en apariencia, están cargadas de un peso emocional que nos golpea directamente al corazón. Lo que hace esta confesión tan especial es la vulnerabilidad que Serkan muestra, ese personaje que durante toda la primera temporada se había presentado como alguien frío, calculador y hermético. Verlo tan expuesto, tan sincero, tan frágil, hace que la escena se vuelva aún más conmovedora y significativa. Una escena que todos los que amamos Asteriscos en Calcap Asterisco guardamos en un lugar privilegiado de nuestra memoria seriéfila. Y hablando de datos interesantes, ¿sabían que se rumorea con fuerza que la química explosiva que veíamos en pantalla se traspasó a la vida real entre Hande y Kerem? Eso hace que esta confesión sea aún más significativa y legendaria. La posibilidad de que el amor de la ficción se haya convertido en un amor de carne y hueso, es un ingrediente que le da un toque extra de magia a esta confesión. Pero no podemos detenernos en una sola confesión, hay un universo de ellas que merecen ser exploradas. Ahora, cambiamos completamente de registro y nos sumergimos en una serie mucho más intensa, Asterisco Karasevda Asterisco, conocida en algunos países como Asterisco Amor Eterno Asterisco. Esta serie es un drama en su estado más puro, de esos que te desgarran el alma, con una historia de amor trágica, épica y llena de obstáculos que pondrán a prueba la fortaleza de nuestros protagonistas. La trama se centra en el amor aparentemente imposible entre Kemal, interpretado por el talentoso Burak Özçivit, un joven de origen humilde con un corazón de oro y una determinación inquebrantable, y Nihan, interpretada por la bellísima Neslihan Atagul, una chica de familia rica, atrapada en un mundo de conveniencias y apariencias. Su amor se ve constantemente amenazado y truncado por la ambición, la manipulación y los juegos de poder de las familias de ambos,
lo que hace que su historia sea una montaña rusa de emociones, giros inesperados y mucho, mucho sufrimiento. La confesión que quiero destacar en este caso no es una declaración de amor directa y tradicional, sino un momento de vulnerabilidad y desesperación que transmite la misma intensidad que la más apasionada de las declaraciones de amor. Me refiero al momento en que Kemal, ya después de muchos años de separación, de dolor, de sufrimiento y de una gran cantidad de situaciones que le han puesto al límite, le dice a Nian con el corazón roto, con la voz quebrada y los ojos inundados en lágrimas, que a pesar de todo el dolor que han atravesado, de las circunstancias que los han intentado separar, su amor por ella sigue siendo el mismo, que no ha cambiado ni un ápice con el paso del tiempo. Esta escena es brutalmente honesta, desgarradora, cargada de rabia contenida, pero también de un amor inmenso e inagotable. La actuación de Burak y Neslihan en este momento es sencillamente excepcional, logran transmitir cada matiz de sufrimiento, cada gota de impotencia, cada destello de esperanza que atormentan a sus personajes. Lo que hace única a esta confesión es que está muy lejos de ser dulce o romántica, es una confesión cruda, que nace del dolor más profundo, de la frustración de la imposibilidad de estar juntos, de la impotencia de ver cómo el destino se empeña en separarlos. *Karasevda* es una serie que nos muestra el lado más oscuro y amargo del amor, ese que duele, ese que nos hace sufrir, pero que al mismo tiempo nos mantiene enganchados a la pantalla, expectantes y deseosos de ver cómo esta historia de amor imposible encuentra una luz al final del túnel. Y si de datos curiosos se trata, *Karasevda* hizo historia al ganar el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela, un reconocimiento a su calidad excepcional y a su impacto en el público a nivel mundial. Continuemos con nuestro viaje por el fascinante mundo de las confesiones turcas, y ahora nos transportamos al universo de *Erkencikus* o *Pájaro madrugador*. Esta es una comedia romántica refrescante, ligera, divertida y llena de momentos entrañables que nos roban una sonrisa y nos recargan de buena energía. La historia nos narra el camino de Sanem, interpretada por la adorable Demet Özdemir, una chica soñadora, creativa e impulsiva que se ve envuelta en el glamuroso mundo de la publicidad, y Can, interpretado por el guapísimo Can Yaman, un fotógrafo aventurero, apasionado y con un espíritu libre. La serie está plagada de momentos cómicos, de situaciones confusas, de equívocos que nos hacen reír a carcajadas, y por supuesto, de mucho, mucho romance que nos hace suspirar. La confesión que quiero destacar en esta ocasión es cuando Can, después de muchas idas y venidas, después de un torbellino de emociones y de dudas que lo atormentan, decide abrir su corazón y confesarle a Sanem que la ama con todo su ser, que no puede concebir su vida sin ella, que ella es la pieza que le faltaba para completar su rompecabezas personal. Esta confesión es linda, tierna, dulce y muy romántica. Lo especial de esta confesión es el escenario en el que se produce, en medio de la naturaleza, bajo un cielo estrellado que parece sacado de un cuento de hadas, lo que hace que el momento sea aún más mágico y especial. La química entre Can y Sanem en esta escena es palpable, la forma en que se miran, la forma en que se tocan, la ternura en sus gestos, todo contribuye a crear un momento de pura emoción que nos deja sin aliento. Lo que hace diferente a esta confesión es su ligereza y su alegría, que contrastan con la tensión y el drama de otras confesiones que hemos visto hasta ahora, pero que no por eso deja de ser memorable y de ocupar un lugar privilegiado en nuestra memoria seriéfila. *Erkencikus* es una serie ideal para relajarse, para reír a carcajadas, para enamorarse de sus personajes y para disfrutar de un romance de ensueño. Y un dato curioso que no puedo dejar pasar: la serie fue grabada en lugares espectaculares de Estambul y en otros rincones igualmente hermosos de Turquía, lo que le da un toque visual increíble y hace que sea aún más placentera de ver. Ahora, para mantener el ritmo, cambiamos nuevamente de serie y nos adentramos en el mundo de *Sefirin KZ*, que podemos traducir al español como *la hija del embajador*. Esta serie nos transporta a un universo lleno de intrigas, secretos familiares que se esconden a plena vista, y un amor que parece estar predestinado a sufrir y a superar todas las adversidades. La historia se centra en el amor complejo y apasionado entre Nare, interpretada por Neslihan Atagul, una joven fuerte, independiente y con una voluntad de hierro, y Sankar, interpretado por el talentoso Engin Akyurek, un hombre de negocios atormentado por un pasado que lo persigue y que lo ha convertido en un ser hermético y desconfiado. El género de esta serie es un drama romántico, pero con toques de misterio y elementos del thriller que hacen que la trama sea muy interesante y que nos mantenga enganchados hasta el último segundo. En este caso, la confesión que quiero destacar es cuando Nare, después de haber atravesado un infierno,
de haber sufrido el dolor de la separación y de haber tenido que alejarse de Sankar para protegerlo, regresa a su vida y le confiesa que a pesar de todo el sufrimiento, de los malentendidos, de las situaciones que los han intentado separar, su amor por él sigue siendo el mismo, e incluso más fuerte, más profundo y más inquebrantable. Esta confesión es desgarradora, cargada de emoción y nos muestra la fortaleza de Nare, una mujer que a pesar de todo lo que ha pasado, no se rinde ante el amor verdadero y está dispuesta a luchar por él. La química entre Neslihan y Engin es excepcional, logran transmitir con una intensidad abrumadora todo el dolor, la pasión, el amor y la desesperación que atormentan a sus personajes. Lo que hace diferente a esta confesión es su intensidad y la carga emocional que lleva consigo. No es una simple declaración de amor, sino una manifestación de la fuerza que tienen los sentimientos verdaderos, incluso después de haber superado el sufrimiento más intenso y las situaciones más adversas. Un dato curioso: la serie está grabada en locaciones impresionantes de Turquía, con paisajes de ensueño que hacen que la experiencia visual sea sencillamente increíble. Y ya para ir finalizando este recorrido por las confesiones más memorables, les traigo una serie que quizás no sea tan conocida, pero que tiene una confesión que me pareció muy interesante y que merece ser destacada. Hablo de *Kuzgun* o *Cuervo*, un drama que mezcla la acción, la venganza y, por supuesto, el romance de una manera muy efectiva. La historia se centra en Kuzgun, interpretado por el talentoso Bar Arduk, un hombre que busca venganza por la injusticia que sufrió su familia en el pasado y que lo ha marcado profundamente, y Dila, interpretada por Burcu Biricik, una abogada que está atrapada entre su lealtad a su familia y el amor que comienza a sentir por Kuzgun. La confesión que quiero destacar es cuando Kuzgun, que durante gran parte de la serie se había negado a mostrar sus verdaderos sentimientos, finalmente abre su corazón y le confiesa a Dila que la ama con todo su ser, que ella es la luz que ha iluminado su vida y la razón por la que sigue luchando para seguir adelante. Esta confesión es muy emotiva, porque se puede ver la lucha interna de Kuzgun, un hombre que se ha visto obligado a endurecer su corazón para poder llevar a cabo su venganza, pero que no puede evitar enamorarse de Dila. Lo especial de esta confesión es la vulnerabilidad que Kuzgun muestra, un personaje que durante mucho tiempo se había presentado como alguien fuerte, implacable y hermético. La química entre Bar y Burcu es excelente, logran transmitir la tensión y la pasión que existe entre sus personajes. Un dato curioso: la serie tiene escenas de acción muy bien coreografiadas y realizadas, lo que la hace atractiva para aquellos que buscan algo más que solo romance en las series turcas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las confesiones más impactantes, emotivas y memorables de las series turcas. Como pudieron ver, las confesiones en las series turcas son mucho más que simples declaraciones de amor, son momentos clave que definen el curso de las relaciones entre los personajes, que nos muestran sus verdaderas emociones y que nos hacen conectar con sus historias a un nivel muy profundo y personal. Ya sea a través de palabras dulces, de declaraciones llenas de dolor, o de silencios que hablan más que 1000 palabras, estas confesiones nos demuestran el poder del amor, la fuerza de la pasión y la complejidad de las relaciones humanas. Desde el romance ligero y divertido de *Erkencikus*, pasando por el drama desgarrador de *Karasevda*, hasta la intensidad y el misterio de *Sefirin Kazeta*, cada una de estas series nos regaló momentos únicos e inolvidables que se quedarán grabados para siempre en nuestra memoria seriéfila. Quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este viaje lleno de emociones. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus confesiones favoritas de las series turcas? ¿Qué escenas los dejaron con el corazón latiendo a 1000 por hora? Déjenme sus comentarios abajo. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, de suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo lleno de amor turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y a seguir disfrutando de las mejores series turcas.